comprensión del mundo social del niño, considerando las nociones que tienen sobre economía, política y relaciones sociales. Es más común escuchar hablar sobre el niño y su curiosidad por el mundo natural. Su interés por explorarlo se nota y lo demuestra todo el tiempo, pero lo que no sabemos es que así como los niños comienzan a explorar el mundo natural, también comienzan a explorar el mundo social. Del Val sostiene que el medio social constituye el ambiente natural para el desarrollo humano. Desde que el niño nace, está experimentando la influencia de ese ambiente natural y de ese ambiente social, sin el cual no podría llegar a convertirse en un individuo adulto normalmente desarrollado. Para tratar este tema más a fondo, hemos invitado a 3 licenciadas en Educación Preescolar: Fátima Herrera Vidal, Carolina Gómez Delgado y Alexa Padilla Hernández. Es un gusto tenerlas aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, el gusto es nuestro. Ellas nos hablarán sobre cuáles son las nociones que los niños tienen sobre economía, política y socialización, nociones que contribuyen a la comprensión del mundo social por parte del niño. El foro se desarrollará a través de preguntas específicas para cada ponente. Sin embargo, todas pueden opinar sobre lo que se esté diciendo. Vamos a tratar de que sea un diálogo ameno. Empecemos. Licenciada Fátima, ¿cómo es que los niños empiezan a explorar el mundo social? ¿Cómo inician con su proceso de socialización? Bien, pues considero que la socialización del niño se da desde el momento del nacimiento. Esta va progresando y evolucionando conforme el niño va creciendo y en sus diferentes etapas de vida. ¿Cómo los niños comienzan a construir sus primeras relaciones sociales? Principalmente adaptando a los patrones sociales. También considero yo que esto depende mucho desde, como lo menciona, desde su nacimiento, porque realmente es en la atención que se le brinda, en la detención, en la información que se le está surgiendo, que se le está explicando. De esta manera tú vas metiendo al niño a una socialización que le permita ver la realidad, que le permita ver que lo que vive y a lo que puede enfrentarse después, tener una idea desde temprana edad. Bien, ¿cuál sería, de qué forma comienza el niño con su proceso de socialización en su entorno más cercano, que sería en este caso la familia? Sí, efectivamente, pero realmente se le va asociando con experiencias hechas, con información que realmente él vive o que tal vez sus padres la realizan y él siente que es una labor que no lo va a atacar, que es algo que no le motiva a él, que a él no le pertenece, cuando realmente, aunque él esté pequeño, no se dé cuenta, él se está influenciando de la manera social. positiva. Exacto. Bien, ¿qué más me podría decir sobre este proceso de socialización como factor fundamental para el desarrollo del niño? Bueno, la socialización es un proceso de adquisición de hábitos y valores y motivos que convierten a una persona en un ser humano que se encuentra socializando con la sociedad. El primer encuentro de socialización empieza con sus padres, cuando en el momento en el que nace, con ellos es con el que hace un lazo muy fuerte. Posteriormente con los hermanos, con los amigos, con los abuelos, los tíos, y así se va ampliando hasta que llega al preescolar, la primaria, la secundaria, y va conociendo diferentes contextos. Incluso llega el momento en que estas relaciones se convierten en una necesidad para el niño. Más o menos a qué edad las relaciones con otros y no solamente con su familia se estarían convirtiendo en una necesidad para él. De 2 a 3 años. A partir de los 2. Bien. Por eso Lourdes Gaitán menciona que siempre antes de realizar, aunque tú consideres que el pequeño aún no es apto para atender o para comprender lo que se está viviendo en casa, es necesario preguntarse, ¿y el niño qué? ¿Y qué pasa con él? ¿Y qué sucede con él? ¿Y él qué comprende? ¿Y él qué va a saber? ¿O el qué estamos haciendo que contribuye a nuestra misma sociedad? Tal como
una actividad que se fomenta no solo en casa y que nosotros, bueno, a veces los padres no consideran que eso es importante para los niños, pero es algo que desde temprana edad los niños deben ir comprendiendo, deben de tener esa noción más amplia y sus mismas experiencias que los padres viven las pueden compartir de hecho con sus hijos y de esta manera pues ellos van a ir entendiendo de mejor manera la realidad que se vive. Sí, de alguna manera eso contribuye a la independencia social del niño, ya que se sienta que forma parte de una sociedad. Sí, que no se siente excluido efectivamente. Bien, ¿qué más me pudieran decir sobre la socialización del niño? Considero que parte fundamental de la socialización del niño son los padres, porque si los padres son muy sociales, si crean lazos con diferentes personas, pues los niños ellos lo ven y aprenden, entonces ellos de grandes van a ser así. No hay que prohibirle al niño, no le hables a no le hables a esta otra persona, porque eso hace que los niños se cohíban y dejen de ser sociales. Incluso pudiera ser que su etapa de egocentrismo siguiera permaneciendo. Exacto. Y bien, ¿cómo podría favorecer la escuela en la contribución del desarrollo social del niño? Más que nada yo considero que partiendo desde el comportamiento individual, porque nadie acepta una realidad, nadie acepta un hecho que se vive en casa, en el lugar que vive o realmente con quien convive, porque depende de una actitud, depende del comportamiento y si esas buenas reglas, esos buenos hábitos vienen desde casa, entonces estar en la escuela, emplear un comportamiento, aprender a entender las cosas que se viven, con quién se convive, se comparten cosas, es desde ahí donde el niño va generando como algo más positivo, una experiencia más amplia, algo que le va a servir realmente cuando él ya sea un ciudadano. Bien. ¿Me parece pasar a la siguiente pregunta? Sí. Bueno, licenciada Alexa, ¿cuáles son las nociones que los niños construyen sobre política? Bueno, para comenzar, la representación del mundo social es un tema muy amplio. Tenemos problemas centrales que es la comprensión del orden político. Lo político abarca desde la autoridad, el poder, los derechos, las leyes, la moral. Podríamos decir que los pequeños no tienen un acercamiento como tal al orden político, a la noción política, pero bueno, muchos niños lo comprenden desde pues, sus visiones. Por ejemplo, algunos niños confunden que los partidos políticos con los partidos de fútbol o las selecciones con la selección de fútbol. Creo que ese es un factor importante que poco a poco en el jardín o en el preescolar desde pequeño se le debe de ir haciendo la diferencia de qué es una cosa y qué es otra, y creo que nosotros como padres de familia debemos de ayudar a que los niños vayan aumentando esas nociones, porque es parte fundamental, ya que la política es una parte cultural de la sociedad que se va pasando y se va transmitiendo de generación en generación. Claramente un ejemplo es cuando vamos a votar y escogemos un presidente. Sí, y tal como lo menciona Delval, es una apropiación de nociones, de actitudes y valores y más que nada de ideologías. Y esto se puede relacionar simplemente con lo que se vive. O sea, ¿por qué? Porque así sea una comunidad, un municipio, lo que sea, siempre hay nociones, siempre hay hechos políticos los que se viven. En una comunidad es muy fácil, se puede identificar desde un delegado, un mayordomo. A veces un niño lo ve como una persona normal, simplemente porque lo nombran mayordomo, lo nombran, no sé, al de su municipio presidente.
Pero si los padres de familia empiezan a darle esa importancia, empiezan a explicarle al niño el papel que cumple, qué función tiene, qué significa o el que representa para la comunidad, desde ahí se está haciendo presente esa noción política en los niños. Desde ahí comienzan a ver la importancia, el por qué existe, el por qué es importante y más que nada las funciones que tiene. Porque aunque ellos piensen que ellos no llegan a eso, el mismo delegado, mayordomo que está cumpliendo esa función política, también le está sirviendo, le está ayudando a fin de cuentas al niño. Y es aquí donde él también empieza a ver de una manera más amplia ese concepto. Por lo visto, este tema relacionado con lo político es un tema complejo y o la mayoría de las veces resulta difícil de comprender para los niños. Y en este caso, la escuela, ¿cómo podría ayudar al avance de la comprensión de lo político por parte de los niños? Bueno, considero que nosotras como docentes debemos de generar actividades que sean innovadoras donde involucremos claramente la política. Un hecho podría ser cuando elegimos entre todos los miembros del salón al jefe de grupo. Esto se podría hacer por medio de votaciones, eligen a varias representantes, los niños votan y esto lo hacen de una manera atractiva, que es el ir a votar en una casilla. Ellos le dicen ir a depositar un papelito en una caja, pero eso es algo que les atrae. Por ejemplo, como lo dice Del Val, esto de las elecciones es un tema importante para ellos porque ese hecho de ir a votar es muy importante, porque ellos acompañan a los papás el día de las votaciones, porque ellos entran a las urnas y van viendo lo que los papás hacen. Entonces creo que ese sería un elemento muy importante para incrementar la noción del niño. De alguna manera, esta situación que usted pone de ejemplo también contribuye a que los niños se apropien de conceptos como democracia, que están asociados con lo político. Claramente. Bien, pues, quisiera preguntar, ¿cuáles son las nociones económicas que los niños tienen? Pues realmente los niños tienen demasiadas experiencias desde temprana edad que lo viven diariamente. Esto se puede dar desde el hecho que sus padres trabajan, pues ellos a veces lo empiezan a ver como una actividad. El simple hecho de que los ven salir, los ven llegar, o como que tienen que salir para mantenerlos, pero nunca se dan cuenta de ese proceso que requiere el ganar dinero, el esforzarse, el sacrificarse, realmente lo ven como algo muy fácil. Pero esto suele suceder y no, depende de la familia, depende si tanto los padres de familia como con las personas que se relacionan hablan de dinero, pero realmente esto sí sucede desde casa, pero ellos lo empiezan a asimilar diferente. Al ver una actividad no le ven ganancia, simplemente le ven algo muy fácil. Si un padre de familia le otorga o lo acerca al niño a esa noción de gastar, de ahorrar, de obtener, él va a ir ampliando su conocimiento, va a ir ampliando ese uso que se le da. Lo que quiere decir es que a los niños tenemos que darles la posibilidad de manejar el dinero para que avancen en su comprensión de lo económico. Exactamente. Bueno, aquí hay un punto muy importante que es bueno conceptualizar. Olson nos dice que existe la teoría de la atribución, en la cual los pequeños tienen dos conceptos o dos nociones, que es la suerte y la mala suerte. Si eres rico o tienes dinero, tienes buena suerte, pero si eres pobre o no tienes dinero, no tienes buena suerte. De aquí es donde vienen los términos pobre y rico. Estas son unas atribuciones fatalistas que apuntan a factores externos. De ahí viene pues el trabajo y muchos factores que componen a este punto en especial. Como lo menciona Díaz Barriga, a medida que los niños van creciendo y van teniendo más experiencia, ellos colaboran y tienen nociones más amplias, lo están viendo desde una manera más social, lo están viendo desde una función más adaptada a lo que se vive, a lo que se debe hacer, y realmente están generando un comportamiento social y que se les presenta.
Sí, más que nada por las normas, por las reglas y por las responsabilidades que van adquiriendo desde pequeños. Sí, de alguna manera siempre estamos influenciados por eso y los modelos de comportamiento que los adultos